Hola, soy Josué Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que está compuesto por dos fuentes de voltaje, una independiente y otra dependiente, y dos resistencias de 20 y 10 ohms. El problema principalmente nos pide encontrar cuáles son los valores de esta corriente IA y de esta otra IC. Entonces, para empezar, vamos a anotar lo siguiente. Esta resistencia y esta fuente de voltaje se encuentran en paralelo porque comparten estos dos nodos A y B. Entonces podemos aplicar ley de Ohm para obtener cuál es la corriente que pasa a través de esta resistencia. Pues ya conociendo cuál es el voltaje, ¿no? Que son 25 volts. Entonces vamos a hacer eso. Antes que nada vamos a nombrar a las resistencias. A esta vamos a llamarle R1, a esta R2, a este vamos a llamarle voltaje de fuente independiente, BFI, y a este vamos a llamarle voltaje de fuente dependiente, BFD. Muy bien, entonces por la ley de Ohm conocemos que esta corriente ya es igual, bueno, no, vamos a llamarle por ahora corriente 1, I1. Ese es igual a el voltaje, que es el de, bueno, llamemos voltaje 1, entre la resistencia, que es R1. Entonces, el voltaje pues son 25 volts, la resistencia es de 20. 25 volts, resistencia de 20 ohms. Con lo cual, la fracción se ve reducida en 5 cuartos amper. Sin embargo, notemos que el positivo de la fuente está conectada al nodo A y el negativo está conectado al nodo B. Esto nos está diciendo la polaridad de la resistencia, que es esta. Con lo cual, pues esta corriente IA está yendo del negativo al positivo, está aumentando el potencial, lo cual pues puede ser así, pero necesitamos entonces que IA sea el negativo de esta corriente I1. Esta corriente I1 sería la que va para acá, con lo cual la corriente IA es menos 5 cuartos de amper. De esa forma podemos calcular el voltaje de la fuente dependiente, que es 4 veces IA, que pues utilizando el signo negativo, pues 4 por menos 5 cuartos, pues son menos 5 volts. ¿Qué quiere decir menos 5 volts? De este positivo a este negativo hay menos 5 volts, lo que quiere decir que de este positivo a este negativo hay menos 5 volts, con lo cual realmente en esta dirección estamos aumentando el potencial, con lo cual cuando debería ser pues al revés, porque aquí del positivo al negativo estaremos disminuyendo el potencial. Entonces realmente la polaridad es de esta forma, el negativo acá a la derecha, el negativo aquí a la izquierda. De esta manera pues nosotros ya podemos averiguar para dónde va la corriente. Esta vamos a llamarle llamemos la corriente IB, ¿no? IA, IC e IB. Muy bien. Por ahora pues ya tenemos el valor de esta de este voltaje. Conocemos este voltaje y también este. El único voltaje que no conocemos viene siendo el de la resistencia R2, para lo cual podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada. Pues vamos a aplicarla con sentido antihorario. Entonces vamos a hacerlo por acá. Ley de Kirchhoff del voltaje nos dice que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada pues tiene que ser igual a 0. En esta parte pues tenemos el voltaje de B a C. Luego tenemos el voltaje de C a A, que viene siendo 5 volts.
y tenemos el voltaje de AB, que son de 25 volts. Esto por supuesto es igual a 0 y podemos despejar pues la corriente, el voltaje que no conocemos de BC. Ahora habíamos acordado que el voltaje de CAA, pues vamos del positivo al negativo, hay 5 volts de aquí a acá, con lo cual esto es igual a menos, tenemos 5 volts. Luego el voltaje de A a B, pues también vamos del positivo al negativo, reduciendo el potencial, con lo tanto son más 25 volts. De esta forma el voltaje de B a C, de este B a C, pues es menos 30 volts. Lo cual, si esto quiere decir que si va de B a C, entonces la corriente, en este caso, pues va en sentido contrario, va para acá. Para acá va la corriente que viene siendo IB. De nuevo. Entonces, ya habiendo obtenido el voltaje en esta resistencia, podemos por ley de Ohm obtener el valor de esa corriente IB que habíamos nombrado antes. De esa manera, tenemos por ley de Ohm que la corriente IB es igual al voltaje de B a C sobre la resistencia 2, lo que es menos 30 volts sobre 10 ohms. Claro, menos 30 volts llevamos de B a C, ¿no? Pero como estamos yendo ahora de C a B, pues este es positivo. Entonces en realidad esto no es de B a C, es de C a B. Entonces estos son 3 amperes. Muy bien, ya conocemos la corriente que está en este tramo acá arriba, conocemos la corriente que está en este y nos falta IC. Con lo cual podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff aquí en este nodo B, la ley de Kirchhoff de corriente, perdón, en este nodo B, para poder despejar el valor de IC. Con lo cual tenemos que la ley de Kirchhoff de corriente nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo tiene que ser igual a 0. En este caso IB viene entrando al nodo B, entonces IB entra. Aquí tenemos IA que sale del nodo B menos IA, y E y C pues va a entrar al nodo B más IC. Eso es igual a 0. Entonces podemos despejar IC, de forma que IC es el negativo de IB menos IA, y conocemos pues los valores. Este es un signo menos, IB, recordemos que son 3 amperes, ¿no? E y A, recordemos que IA vale menos 5 cuartos de volts, con ese menos lo convierte en positivo, entonces más 5 cuartos amperes, perdón, 5 cuartos amperes. Con lo cual pues 3 amperes es lo mismo que 12 cuartos de ampere, sumando 12 más 5 son 17, con lo cual estos son menos 17 cuartos ampere. Muy bien, entonces hemos obtenido todos los datos que se nos preguntaban de ese circuito, con lo cual vamos a volver a dibujarlo un poquito más chiquito por acá, para que quepa sin tener que borrar algún dato esencial. O vamos a hacer esto. De esta forma ya sintetizamos la información que había aquí, la sintetizamos aquí, podemos borrar acá y escribir el circuito pues en mayor tamaño. Bien, entonces vamos a dibujar el circuito. Por acá tenemos la fuente dependiente de voltaje. Por aquí tenemos la resistencia R1. Por aquí tenemos la fuente independiente de voltaje. Acá tenemos
tendremos la resistencia R2. Y por último, aquí se unen en el nodo C. Entonces, conocemos la corriente IA, que bueno, pues en realidad es, pues va siendo esta, ¿no? La corriente está desde 5 cuartos amperes. Luego esta resistencia, por supuesto, tiene esta polaridad, donde aquí hay, donde habíamos obtenido, claro, pues hay 25 volts, ¿no? Aquí también 25 volts. Pues tenemos el amperaje. Bien, tenemos la corriente, perdón. Aquí esta resistencia es de 10 ohms. Y sus polos, la polaridad de esta, pues hemos obtenido que el voltaje de B a C, de aquí a acá, es negativo. Entonces la polaridad tiene que ser más menos, y aquí tiene que ir 30 volts. Muy bien. Luego pues la corriente IB pues baja por acá y tiene un valor de, lo habíamos obtenido aquí, de 3 amperes. Aquí pues vamos a dejarlo así, la polaridad está invertida. Y por último IC nos dio un valor negativo, con lo cual pues la corriente realmente viene para acá, ¿no? Y es de 17 cuartos amperes. Y con eso, si no me equivoco, terminamos el análisis de ese circuito.